Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar con estas clases de historia. Recordemos que en esta economía hubo altas y bajas. Hubo un momento donde la economía se estableció gracias al campo, la industria y la explotación petrolera. Pero a la vez, cuando iba mejorando, México generaba muchas deudas, lo que ocasiona que cuando bajaron la producción, por ejemplo, de petróleo o del campo, no pudiera solventar las deudas, haciendo que muchas personas perdieran sus trabajos y a su vez aumentará la pobreza. Ahora, ¿sabes qué se conmemora el 18 de marzo? Es decir, próximamente. Muy bien. Ese es un tema que vamos a ver hoy sobre el 18 de marzo de 1938, la explotación petrolera. La industria del petróleo que se daba en México era propiedad de los empresarios ingleses y estadounidenses, al igual que la minería. Es decir, que todo lo que extraíamos del petróleo y la minería no le pertenecía a México a pesar de que era del territorio mexicano, sino a otros inversionistas. Esto generó que tuvieran grandes ganancias ellos y no el país. Entonces el gobierno mexicano tuvo varios conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban los privilegios que tenían a la economía y a los recursos que se podían ganar con este recurso. Entonces, en mayo de 1937, los trabajadores de la industria se declararon en huelga, ya que querían mejorar su salario y condiciones laborales. El presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo de 1936 a 1940, es el presidente que sigue de los últimos que vimos en el periodo, decidió expropiar la industria petrolera para sujetar la autoridad del gobierno a sus bienes y administración. Es decir, que ya éramos dueños del petróleo y ya podíamos aprovechar las ganancias del petróleo, por lo cual se funda Pemex, que es Petróleos Mexicanos. Pemex se convirtió en la principal industria mexicana porque la economía nacional se sostenía sobre sus ingresos. Es decir, que Lázaro Cárdenas, con el apoyo de mucha gente de la sociedad y la política, pudo buscar la manera de ya que el petróleo que se extraía en los terrenos mexicanos fuera para México, aprovechado para México e invertido en México. Otras reformas que hizo Lázaro Cárdenas, muy importante, fue el reparto de las tierras entre los campesinos del país. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1937, el cual daba ciertos beneficios a los campesinos para poder invertir en sus tierras, comprar semillas, maquinaria y demás. Y estimuló el desarrollo a través de créditos a los pequeños campesinos. Como decía, el banco que se creó antes ayudó a financiar mucho de los productos que se necesitaban para la agricultura. Además, que en México el reparto agrario comprendió también de emplear maquinarias, se invirtieron en máquinas, en buscar técnicas de selección de semilla, en rotación e introducción de cultivos, en los usos de fertilizantes, en la creación de institutos y laboratorios para mejorar la producción y en granjas experimentales. Todo eso con el fin de poder producir más y se pudiera obtener más ganancias. La agricultura tuvo un papel muy importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista. Fue dos elementos muy importantes durante el periodo de Lázaro Cárdenas. La explotación petrolera, que es la conmemoración del 18 de marzo, y la agricultura, que mejoró y se pudo invertir más con los campesinos. Ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Como recordarán o como sabrán, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que hubo en varios países del mundo, donde estaban divididos en dos grupos, los aliados y los del eje. Los del eje estaban liderados por mayormente los ideales de los narcisistas, que se consideraban una raza superior a otros y que deberían tener el poder. Por otro lado, los aliados buscaban una igualdad más y que no se les trataran mal a las personas. En ese momento eran esclavizados y asesinados muchos judíos. Entonces buscaban la libertad de ellos y que pudiera haber más igualdad en los derechos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, sabemos que los países en esa época que eran poderosos eran Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Ellos eran los países que más producían en la industria, pero durante esta época se centraron más en producir armas y productos para la guerra. Entonces no producían los productos básicos para sus ciudadanos, lo que provocó que empezaran a comprar productos mexicanos. Esto benefició mucho a México, ya que se tuvo una acelerada producción de la industrialización del país. Esto ayudó a que se construyeran carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Como veremos en las actividades terciarias en geografía, para que haya comercio se requiere de transporte de productos. Y el hecho de que se empezara a invertir en México, la compra de varios productos, dio la posibilidad de mejorar sus sistemas de transporte y crear nuevas rutas con diferentes países. Estados Unidos tenía que los países de Latinoamérica apoyaran a los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, los que estaban a favor de nazis. Entonces hizo varias acciones para mejorar sus relaciones con los países. Entre ellos, pues, estaba México. Y México aprovechó esta oportunidad para reducir su deuda que tenía con Estados Unidos hasta un 90%. El hecho de que ya no tuviera que estar pagando deuda ni intereses le ayudó que ese dinero lo invirtiera en la industrialización para invertir en las actividades productivas y no en las deudas. Entonces, eso hizo que mejoraran su maquinaria, que pudieran crear las carreteras, los cruceros y demás para poder producir. México tuvo dos etapas durante la guerra. Al inicio de la guerra estaba de forma neutral, no intervenía, no tenía ninguna postura, tenía sus propios problemas, acaba de salir de la guerra de la revolución, así que no quería involucrarse en otra guerra. Entonces prefería estar al margen, pero en 1942 llegó un ataque por parte de los alemanes a los buques petroleros, lo que provocó que ahora sí México tomara cartas en la asunto y se juntó con los aliados que eran dirigidos por Estados Unidos. En 1940 y 1946 teníamos al presidente Manuel Ávila Camacho, quien fue quien decidió apoyar a los aliados durante la guerra y declaró que estaba en contra del eje, o sea, Alemania, Japón, Italia. México participó de la siguiente manera. Primero, ayudó a la exportación de materiales primas en la industria bélica de Estados Unidos, es decir, que ayudó a crear igual armas, balas, productos para la guerra, y también brindó trabajadores en la industria y en el campo. Por otro lado, en 1945 mandó el Escuadrón 201, que fue la Fuerza Aérea, para combatir a los japoneses y apoyar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos de dos periodos. Primero vimos al presidente Lázaro Cárdenas, que hizo dos reformas importantes, a la exportación petrolera con las huelgas de los trabajadores y la creación del PEMEX, y en la reforma agraria, donde devolvió las tierras a los campesinos y ayudó a que se invirtiera mejor y se desarrollaran mejor los terrenos. Después vimos la Segunda Guerra Mundial, donde ahí tenemos a otro presidente, Miguel Ávila Camacho, y él apoyó en dos maneras, en la industria y el campo, donde vendió varios productos a otros países, en especial Estados Unidos, y el Escuadrón 201, que apoyó durante la guerra contra los japoneses. Como tarea, van a realizar en la tabla comparando presidente las filas de Lázaro Cárdenas y Miguel Ávila Camacho. Recuerden poner el periodo en que estuvo y las actividades más importantes que hizo para aportar al país. Después van a escribir apuntes de lo que entendieron de cómo colaboró México en la Segunda Guerra Mundial y una imagen que lo represente. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.